Día, buen día. Vamos a saludar acá. Mm. Bueno, ¿cómo andan? Cierto, me habían dicho que ayer tenían uno. Uh, Bien. ¿Y qué también el análisis 2? ¿No? Mm, eh, Funciones de varias variables. Bien, bien, bien. Bueno, o sea, para ser primer año está bastante bien. Eh, bueno, hoy vamos a seguir con lo que habíamos empezado la clase pasada, que era el tema de impulso y cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver dónde se aplica eso. Bien. ¿Alguna pregunta de algo secuencial? Secuencial como corresponde, digamos, a un parcial donde, bueno, ustedes están libres de hacer lo que se les da la gana, menos ir y volver. No, sí, es secuencial, ¿verdad? No, sería demasiado distracción para ustedes. A ver, chicos, hay un problema serio con estos parciales hechos en sus casas, eh, con todo lo que ustedes tienen a su disposición, que es que no se concentran en lo que tienen que hacer. Es decir, tómenlo como si fuera un parcial hecho en el aula, es decir, donde no pueden distraerse mucho porque no tienen posibilidades de hacerlo. Acá tienen todas las posibilidades del mundo de distraerse buscando cosas donde no las van a encontrar. ¿Está bien? Y bueno, y qué igual puede ser el resultado de distraerse buscando cosas donde no lo van a encontrar en lugar de usar ese tiempo en estar concentrados y respondiendo el parcial. Bueno, obviamente el resultado va a ser malo. ¿Está bien? Entonces, bueno, si no han estudiado, hagan lo que quieran, total, el resultado va a ser malo igual. Ahora, si han estudiado y se creen que, bueno, están en condiciones de aprobar, bueno, inténtenlo, inténtenlo como si fuera un parcial en serio. ¿Bien? O sea, yo no lo voy a estar vigilando con ninguna cámara, no hay forma que vigile a 2 alumnos, mucho menos que vigile a 60. Así que el parcial está hecho para que, bueno, en general aprueben a aquellos que han estudiado y que le dedican la atención, la concentración y todo lo que hay que hacer para responder bien. Así que, bueno, entre una de esas cosas está que, bueno, se concentren en esa pregunta que están respondiendo y no empiecen a ir de acá para allá a ver si encuentran algo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, es un beneficio para ustedes, en el sentido de que si han estudiado, bueno, se concentran en eso y pasan a lo siguiente. Bien, ahora, si no han estudiado, bueno, espero que no aprueben. Porque bueno, de eso se trata, chicos. O sea, no lo tomen a esto como digamos, qué sé yo, que acá lo estamos poniendo en una situación difícil. Es simplemente un parcial como se toma normalmente
La única diferencia es que en un parcial normal, cuando estamos en el aula, le pido además unas cositas extra que ustedes tienen que escribir. Simplemente esas cositas extra que ustedes tienen que escribir es como, digamos, una garantía extra para yo poder evaluar un poco mejor. Pero el parcial es, así como está, digamos, una buena forma de evaluar. Por lo que he podido, digamos, tener la experiencia de muchos años que vengo usando estos parciales, así que concéntrense y no van a andar mal. Y si saben, ahora si no saben, tómenlo como que, bueno, hay que estudiar más. Ya les dije yo que esta materia, como muchas materias así que son un poquito más pesadas, lo único que necesitan es dedicarle tiempo, tiempo, tiempo y más tiempo, ¿no? Acá en la universidad, el tiempo es lo más importante. El tiempo que usted le dedica a estudiar algo es lo que hace la diferencia. ¿Está bien? Más allá de que algunos pueden entender un poco más rápido y otros un poco más lento, pero eh, aún el que entiende un poco más rápido le tiene que dedicar bastante tiempo. Así que yo le podría dar una referencia a esta altura del partido, faltando una semana para el parcial. ¿Y cuál sería la referencia? Bueno, la referencia sería que si todavía no han empezado a estudiar, que se olviden. Se olviden porque no van a llegar. Es decir, en una semana con otros parciales de por medio, no hay forma. Directamente. Eh, para digamos, estar seguro y estudiar bien y tener los conocimientos necesarios para aprobar, necesitan dedicarle a un parcial como este 2 semanas estudiando todos los días, muchas horas por día. Y, y eso no es solo física, es análisis matemático, es álgebra, eh, qué sé yo, todas estas materias así un poco más difíciles, no sé qué otras materias, no me acuerdo qué otras materias tienen, pero eh, es eso, si ustedes van a rendir el final, bueno, le tienen que dedicar un mes entero solamente a una materia. Y si no hacen eso, bueno, va a estar complicada la cosa. Es decir, tienen que acostumbrarse a estudiar mucho. De eso se trata la universidad. Si ser ingeniero fuera, bueno, estar ahí, ir al aula en los tiempos normales, o estar ahí conectados. Ahora, bueno, cualquiera podría serlo, ¿sí? Que de hecho cualquiera puede serlo, pero eh, tiene que forzarse, ¿sí? No hay forma de que simplemente estando ahí, como, qué sé yo, como en la escuela, sí, está bien, termino y me recibo. No, acá no. ¿Está bien? Así que mientras antes aprendan eso, y bueno, mejor para ustedes, porque van a perder menos tiempo. Como ya les dije, si ustedes no tienen mucho tiempo para estudiar o todavía no se han podido organizar para dedicarle el tiempo suficiente, eh, pónganle todas las pilas a una o dos materias. ¿Está bien? Que no digo que sea física, qué sé yo, cualquiera, pero aseguren una. Si ustedes intentan eh, promocionar todas, poniéndole un puchito acá, un puchito allá, lo más probable es que no promocionen ninguna. ¿Sí? Eso ya lo manejan ustedes, yo simplemente les doy consejos. Tengan en cuenta que el segundo parcial va a caer junto con todos los otros parciales, porque no hay forma de acomodarlo en una semana donde no tenga nada. ¿Por qué? Porque todas las materias que tenemos que tomar los parciales en las últimas semanas. ¿Y cómo van a hacer ahí? A ver, les pregunto en serio, ¿cómo van a hacer? Porque yo no entiendo, digamos, este régimen de promoción.
en los casos, digamos, generales de todos los alumnos. El 99% de los alumnos no estudia 8 horas diarias durante el cursado. Cuando tienen que rendir, sí, estudian mucho, pero durante el cursado es difícil organizarse para dedicarle mucho tiempo a todas las materias, porque no solo es una, es a todas las materias. Y entonces cuando llegan los últimos parciales, y no hay forma. No hay forma. Y bueno, eh, no sé. Es algo que yo no entiendo, ¿no? Digamos, yo no he hecho estos reglamentos, ¿no? Esto de los parciales de promoción es relativamente nuevo, o sea, tiene algunos años. Durante toda la vida, que son 40, 50 años, no se promocionaba, no se rendía parciales de teórico. Todas las materias iban a examen final, o casi todas, ¿sí? Y ahí cada uno organizaba su tiempo. Bueno, rindo primero esto, le dedico un mes entero a esto. Después rindo esta, un mes entero a esto, y bueno, y así le van sacando. Total de fines de mediados de noviembre hasta mediados de marzo, tienen un montón de tiempo para estudiar, donde ahí ustedes pueden organizar, ¿sí? Pero ahora no sé. Es decir, hay chicos que estudian todos los días y mucho, bueno, pero son pocos, muy pocos. Bien, vamos con lo nuestro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo siempre doy estos consejos, pero cada uno sabe, digamos, qué es lo que puede, qué es lo que no puede. Y yo lo que sí les digo es que hagan su esfuerzo. Si no llegan, bueno, piensen que tienen que hacer un poquito más de esfuerzo. Y si no llegan, piensen que tienen que hacer un poquito más de esfuerzo y así hasta que digan, bueno, por fin llegué o hasta acá nomás doy. Bueno, vamos a ver ahora choque en una dirección. O como dice el libro, colisiones en una dimensión. Ahí lo puse entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Tengo dos masas. Vamos por acá. Tengo dos masas que chocan. Es decir, dos masas que vienen con velocidades en la misma dirección. Llamemos esta dirección X. ¿Está bien? X. En algún momento estas dos masas chocan, es decir, se ponen en contacto y aparece esa famosa fuerza impulsiva de la que hablamos la clase pasada. Bien, ¿qué va a pasar durante ese lapso de tiempo, ese delta T muy chico, muy chico, muy chico? ¿Se acuerdan? Bueno, aparecen unas fuerzas F21 y la fuerza F12. Para que yo tenga choque en una sola dirección, es decir, colisiones en una dimensión, como le doy el libro, no es suficiente que antes del choque las dos masas vengan en la misma dirección, sino que durante el choque lo que tiene que pasar es que las fuerzas también tienen que estar en la misma dirección. ¿Por qué? Porque eso no se va a dar siempre. O sea, puede ser que dos masas vengan en la misma dirección. Por ejemplo, vamos a hacer acá el dibujito. Sí, o sea, ufa, esto me está... Bueno, ya el lunes creo que tuvimos problemas con esto, no me acuerdo. Ay, Dios. Las dos masas se estaban moviendo antes del choque en la misma dirección, pero supongamos que eran esas dos, pero cuando chocaron, el choque se produce así en esta dirección, por lo tanto las fuerzas que van a actuar acá van a estar en esa dirección, de tal manera que cuando choquen, después del choque uno va a ir para un lado y otro va para el otro, es decir, no van a seguir en la misma dirección que traían. Entonces, para que haya choque en una dimensión, también tienen que estar las fuerzas en la misma dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces después del choque yo voy a tener lo siguiente.
la masa 1 va a salir ahora con una velocidad V1 prima. Esta prima indica que es la velocidad después del choque. Mientras que la masa 2, oh, mi voz. La masa 2 ahora va a tener una velocidad V'2. Y bueno, ¿y qué puedo plantear acá? Entre, digamos, estos instantes, este sería el instante justo antes del choque y este después del choque. Entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, como estas fuerzas son fuerzas que se ejercen entre las mismas partículas del sistema, no hay fuerzas externas, yo puedo plantear la conservación de la cantidad de movimiento, que dice que la masa 1, la masa 1 por la velocidad 1, tengamos en cuenta que esto es la velocidad en X. ¿Está bien? Yo lo voy a poner acá a este subíndice, pero después no lo vamos a repetir para no andar escribiendo tanto. Pero la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento que habíamos visto en la clase pasada, M1, B1, bueno, más M2, B2, igual a M1, B1' más M2, B2', era una ecuación vectorial. Entonces, como acá tengo todo en una sola dirección en X, esto yo lo puedo escribir como escalar, pero teniendo en cuenta que esto no es el módulo, sino que es la coordenada en X. ¿Qué quiere decir que es la coordenada en X? Si alguna de estas, por ejemplo, esta va en dirección contraria, bueno, proyectada sobre el eje X, esta velocidad V2 en sentido contrario sería negativa. ¿Está claro? Y eso iría acá con signo menos, por ejemplo, más M2 B sub 2, y esto sería igual a M1 B'1 más M2 B'2. Y todo esto en X. En X, ¿por qué en X? Esto X, como ya le dije, no lo voy a poner, pero queda entendido que no se trata del módulo, sino que se trata de una coordenada que puede tener signo negativo si va en sentido contrario. ¿Está claro? Bueno, ese es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, entonces si yo quiero sacar de acá, si de acá quiero sacar, ¿qué cosa? Las velocidades que van a tener estas dos masas después de que choquen. Bueno, yo tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Obviamente no puedo saber eso, así como están las cosas. Entonces, vamos a ver el primer caso, ya que para poder resolver este sistema es necesario saber cómo es el choque, ¿sí? Hay distintos tipos de choque y bueno, en cada choque yo voy a tener alguna particularidad que me va a permitir a mí o plantear otra ecuación o de ahí mismo resolver esto, como sería el caso de lo que yo llamo choque plástico o lo que ahí en el survey llaman como colisiones perfectamente inelásticas. Entonces vamos a ver el caso del choque plástico. No sé dónde saqué yo este nombre de plástico. Esto es un punto plástico y en el survey, como ya dije, lo llaman colisiones totalmente, no, perfectamente inelásticas. Inelástica. Bueno, ese es el nombre del survey.
llamémoslo plástico, que es más fácil. ¿De qué se trata el choque plástico? Bueno, obviamente se cumple esto en el choque plástico, porque esto es para cualquier choque, inclusive si acá hubiera fuerza de rozamiento o algún otro tipo de fuerza de ese tipo, en la cual yo tendría que considerar que ese sistema no es aislado, pero aún así, como las fuerzas impulsivas son muchísimo más grandes que cualquier fuerza de rozamiento, si el instante T1 es justo antes del choque y el instante T2 es justo después del choque, eh, yo puedo despreciar la fuerza de rozamiento, total, estas fuerzas, que son las fuerzas impulsivas, son mucho más grandes que la fuerza de rozamiento. Entonces, entre antes y después del choque, las únicas fuerzas que se pueden considerar son las fuerzas impulsivas, así que como esas son fuerzas internas, puedo plantear tranquilamente la conservación de la cantidad de movimiento aunque el sistema no sea aislado. Bien, ¿qué pasa en un choque plástico? Bueno, las dos masas chocan, pero después del choque las dos masas no se separan, sino que ¿qué pasa después del choque? Bueno, después del choque lo que pasa es lo siguiente. Vamos a borrar esto entonces y vamos a ver lo que pasaría después del choque. Bueno, lo que pasaría después del choque es que las dos masas se deforman y como si fueran ahí una bola de masilla, eh, o dos bolas llenas de arena y quedan ahí juntas, ¿está bien? De tal manera que después del choque, estas dos masas se van a mover en conjunto y la velocidad V1' es igual a la velocidad V2', y bueno, ya que las dos son iguales, directamente le llamamos V'. Entonces, esta es igual a esta en el caso de un choque plástico. Entonces, la conservación de la cantidad de movimiento me queda muy simple. M1, B1 más M2, B2, que es la cantidad de movimiento inicial antes del choque, va a ser igual a la cantidad de movimiento final después del choque, que es directamente la suma de las masas, como si fuera una sola masa, por la velocidad B' que tienen ambas después del choque. Bueno, entonces de ahí vamos a despejar esa velocidad B', que va a ser igual ni más ni menos a M1B1 más M2B2 dividido M1 más M2. Y se acabó. Entonces ahí ya tengo la velocidad de después del choque para el caso de un choque plástico. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿qué más podemos agregar a esto? Bueno, en el caso de un choque plástico, estas fuerzas que actúan durante el choque, que son las fuerzas que hacen que esto se deforme de manera plástica, es decir, de manera inelástica, y después no vuelvan a tomar su forma original, son fuerzas disipativas. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, ya lo hemos visto, eso de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Y dentro de las fuerzas no conservativas habíamos visto las fuerzas disipativas, es decir, son las fuerzas que le restan energía mecánica al sistema, ¿está bien? Es decir, que ahí hacen un trabajo esa fuerza, pero ese trabajo es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la energía cinética total del sistema, que sería la suma de la energía cinética de esta más esta, va a ser mayor que la energía cinética que tengo al final. ¿Está bien? O sea, la suma de energía cinética de las dos ahora es más chica que la energía cinética que tenía al comienzo. Es decir, durante el choque se perdió energía. ¿Sí? Bueno, eso es fácil de mostrarlo, pero lo vamos a hacer simplemente con un caso extremo. ¿Cuál sería el caso extremo? El caso extremo sería, ejemplo, vamos a poner acá para que se entienda que esto es un ejemplo. El caso extremo sería que una de estas masas
una de estas bolas, por ejemplo M1, va en un sentido y la M2 va en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el producto de M1 por B1 en valor absoluto es igual a M2 por B2 en valor absoluto? Pero como están en sentido contrario, la cantidad de movimiento de esta se resta con la cantidad de movimiento de esto en términos escalares. ¿Está bien? Entonces, supongamos que la cantidad de movimiento total, M1, B1, menos M2, B sub 2, recordemos que son las coordenadas X, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía cinética antes del choque? Con la energía cinética antes del choque, como la energía cinética es un escalar, la velocidad está elevada al cuadrado, es la suma de esto más esto, no importa si este va para allá o va para allá, la energía, o va para allá, la energía cinética se suma directamente como un escalar, mientras que la cantidad de movimiento es una suma vectorial. Entonces, la energía cinética es la suma de estas dos. ¿Qué va a pasar después del choque si la cantidad de movimiento inicial es cero? Cuando esas dos masas choquen y el choque es un choque plástico, ¿qué va a pasar con esas dos masas? Y claro, ahí está, van a quedar quietas ahí, la velocidad final de las dos masas va a ser cero, se chocan y ahí nomás quedan. ¿Está bien? Cuando estas dos masas chocan, acá quedan esas dos masas quietas ahí, la velocidad final, B', obviamente va a ser cero. ¿Y qué pasó con toda la energía? ¿Cuánto es la energía cinética final que tiene esto? Cero. Cero. O sea, toda la energía inicial que tenían esas masas, que puede ser mucha, quedó ahí y se perdió absolutamente toda la energía que tenían, ¿sí? Entonces, en un choque plástico, la energía no se conserva. Si quieren, lo escribimos, si es que esto funciona. No se conserva. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el otro caso de choque, que es el choque elástico. Choque elástico. Bueno, ¿puedo salir acá? Sí. Vamos al choque elástico. Entonces vamos a ver el caso del choque elástico. Bueno, ¿qué tenemos en el choque elástico? Las dos masas chocan. Durante el choque tenemos la fuerza que ya vimos recién. F21 y F12. Pero ¿cuál es la diferencia entre el choque plástico y el choque elástico? Bueno, me olvidé de poner el título. Yo por haberme ahorrado de dibujar de nuevo estas bolitas, me olvidé del título. ¿Cuál es el título de esto? Choque elástico o colisiones elásticas. Choque elástico. Profe, ahí el choque, ¿van en la misma dirección, sí o sí, o pueden ir en dirección opuesta también? No, pueden ir en dirección opuesta, eso no tiene ninguna importancia. O sea, con la salvedad que si van en dirección opuesta, en las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento, que es la que vimos recién, es decir, M1, B1 más M2 más M2, B sub 2, acá tendrá que ser
restado en lugar de ser sumado si fue en sentido contrario, ¿está bien? Pero puede ir tranquilamente en sentido contrario, no... Yo la pongo en el mismo sentido, pero para que sea como todo positivo y no alguien después nos pregunte, ¿y por qué no va con signo menos ahí? Bueno, el signo menos irá en caso que vaya en sentido contrario, la respuesta a esa pregunta. M1, B'1 más M2, B'2. Bueno, este se sigue manteniendo, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Pero ¿qué pasa? En el choque elástico, además de esto, tenemos que estas fuerzas son fuerzas conservativas. Y, obviamente, y F21 son fuerzas elásticas conservativas. Conservativas. ¿Eso qué significa? Que estas masas se van a deformar, sí, cuando choquen, pero esa deformación va a ser una deformación elástica. Como, digamos, como si fueran resortes, pero que luego la energía potencial elástica que acumulen durante la deformación la devuelven de tal manera que después del choque, ¿qué va a pasar? Después del choque va a pasar que cada una va a tener una velocidad distinta. ¿Está bien? Esta va a tener una velocidad B'2 y esta de acá una velocidad B'1. ¿Está bien? Entonces, siendo el choque elástico y la fuerza una fuerza conservativa, ¿qué va a pasar? La energía cinética que yo voy a tener acá durante un tiempo, digamos, va a ser un poco más chica, pero después, cuando las masas vuelvan a su forma original, esa pequeña disminución de energía cinética ahora es de vuelta, de tal manera que la energía cinética inicial y la energía cinética final se conservan. Entonces, además de esta ecuación, voy a poder plantear esta otra, ¿cuál? Un medio de M1 por B1 al cuadrado va a ser más un medio de la masa 2 por B2 al cuadrado, va a ser, es la energía cinética total antes del choque. Va a ser igual a la energía cinética total después del choque. Después del choque la velocidad va con prima. Bueno, y ahí tenemos la segunda ecuación, que es la conservación de la cantidad de movimiento. No, la conservación de la cantidad de movimiento es la primera. Esta es conservación de la cantidad de movimiento. ¿Esta cuál es? Conservación de la energía cinética. Entonces tenemos dos ecuaciones para resolver estas dos incógnitas. Y bueno, como todo el mundo sabe, eso es perfectamente posible. O sea, ahora sí ya puedo sacar las velocidades que van a tener las masas después del choque, sabiendo que la energía cinética se conserva, además que se conserva la cantidad de movimiento. El único inconveniente acá que yo le encuentro, si vamos a buscarle un pero, es que estas incógnitas en la ecuación 2 están elevadas al cuadrado, o sea, no es un sistema de ecuaciones lineales, sino que acá tengo las incógnitas al cuadrado. ¿Y eso es un problema? No, no es un gran problema, pero podemos trabajarlo un poquito para ver si lo podemos mejorar. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá una serie de pasos mágicos
que no tienen nada de mágico, pero nos van a permitir llegar a una ecuación un poquito más fácil. Bueno, lo primero que podemos hacer acá es simplificar en un medio que está en todo esto. Entonces, de la ecuación 2, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo pasar todo lo que tiene subíndice 1 al primer miembro y todo lo que tiene subíndice 2 al segundo miembro y sacan factor común la masa. ¿Está bien? Entonces me quedaría M1, factor de B1 cuadrado, menos B'1 al cuadrado. Y en el segundo miembro me quedaría lo mismo, pero con 2. Y acá la resta sería B'2 al cuadrado menos B'1. No, menos B2 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien lo que hice con esta? De acá, o sea, a esta la dejé de esta forma. ¿Sí? Bien. ¿Qué más puedo hacer con esta? Bueno, como ustedes saben, la diferencia de cuadrados se puede también escribir como que, como la suma de B1 más B2 multiplicado por la diferencia de B1 menos B1'. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, porque lo hice mal. Yo hago estas cosas, como dicen muchos profesores, para ver si ustedes están atentos. No, no es que yo me equivoque, no, jamás, eso nunca pasa. Ahí está, ahora sí. Bueno, ustedes no crean todo lo que yo digo. Y cuando digo esto, lo digo muy en serio. ¿Está bien? Ustedes siempre duden de todo, absolutamente todo lo que yo digo. ¿Por qué? Eh, primero, porque me puedo equivocar. Y segundo, porque si ustedes dudan de lo que yo digo, esa duda los va a llevar a ustedes a pensar, a ver, ¿por dónde viene la cosa? ¿Por qué es esto? O sea, esa pregunta se la tienen que hacer todo el tiempo. Y por otro lado, podría ser yo o podría ser cualquier otro profesor que algún día se levante con todos los cables cruzados y de todo mal. Y de todo mal, y de todo mal. ¿Y qué hacen ustedes en ese caso? Y bueno, aprenden más, digamos, si es que siguen mi consejo. Ahora, si no me siguen mi consejo, están fritos. Bien, entonces duden de todo lo que yo hago, de todo lo que yo digo. Piensen que hoy me levanté con los cables cruzados y chao. Y no solo que duden, sino que encima pregunten. Díganme, profe, ahí me parece que eso está mal, o por qué hizo eso que me parece a mí que está mal. Bien, vamos entonces a poner esto como el producto el producto de la suma B1 más B'1 es igual a M2, me olvidé el producto. B sub 1 menos B'1. Sería. Ah, no, dije la mezcla. B'2 más B2, factor de B'2 menos B2. Bueno, y ahí la dejamos a esta así. ¿Qué sería esta? Sería esta misma de acá, pero ahora puesta de esta manera. Sería la conservación de la energía cinética, sí, aunque no se parece en nada, pero bueno, no importa. A este le vamos a llamar 3.
Bueno, ¿qué hacemos ahora con esta? Esto lo dejamos así, ya está, ahí quedó. Ahora vamos a trabajar con la 1, es decir, de la ecuación 1 vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a poner todo lo que tiene subíndice 1 en el primer miembro y todo lo que tiene subíndice 2 en el segundo miembro. Lo único que en este caso es más fácil. ¿Por qué? Porque no hay cuadrados. Y bueno, y ya está. A este le vamos a llamar 4 y se acabó. ¿Qué más? Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una cosa mágica. Pero para lo cual voy a necesitar un poco de lugar abajo. Vamos a agregar acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la 3 y la 4 y la vamos a dividir miembro a miembro. Entonces, dividimos miembro a miembro. Si divido el primer miembro, si divido el primer miembro de la 3 con el primer miembro de la 4, eso va a ser igual al cociente entre el segundo miembro de la 3 y el segundo miembro de la 4, ¿sí? Como sucede habitualmente cada vez que yo hago esto. Bueno, vamos a hacer acá. Vamos a hacer una línea de fracción grande, porque acá tengo que poner el primer miembro de la 3, B1 más B'1 por B1 menos B'1. Y me quedé corto. Igual a M2, factor de B2' más B2 por B'2 menos B2. Y me quedé corto. Y en el denominador, los primeros miembros de la 4. Los primeros y segundos miembros de la 4. Entonces sería M1, factor de B1 menos B'1. Y en el segundo miembro, lo mismo. M2, factor de B'2 menos B2. Bueno, ahí está. Ya hemos dividido miembro a miembro ambas ecuaciones y ahora lo que vamos a hacer es simplificar. M1, M1, M2, M2, este paréntesis con este paréntesis con este paréntesis. Y, de todo eso me quedó algo muy cortito. ¿Qué me quedó? Me quedó simplemente que B1 más B'1 es igual a ¿qué cosa? A B'2 más B2. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y qué más? Y bueno, como a mí esto no me gusta mucho, le voy a dar otra forma mejor. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede mejorar eso? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a escribir esto como B1 menos B2 igual a menos B'1 menos B'2. Y ustedes dirán, y bueno, acá tenemos signo menos y paréntesis que antes no teníamos. Bueno, no importa. A mí me gusta así. Bueno, y esta era la que quería llegar. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tanto interés en esta? Bueno, la respuesta es simple. La respuesta es simple. Es decir, voy a achicar un poco esto para que se vea todo. Yo tenía un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde
una de las ecuaciones tenía la incógnita al cuadrado, y obviamente resolver esto, la única posibilidad que quedaba acá, o sea, no se pueden usar determinantes, es hacer sustitución, o sea, despejar de una, reemplazar en otra, y sería todo bastante complicado. A eso sumado que me quedarían ecuaciones cuadráticas, etcétera, etcétera. Si yo en lugar de usar la 1 y la 2 para resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, uso la 1, esta y esta. Obviamente, resolver ahora las dos ecuaciones con dos incógnitas es mucho más fácil. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá no tengo cuadrados y ni siquiera tengo las masas. Directamente tengo las velocidades sueltas sin más ni más. Entonces, ahora mi sistema de dos ecuaciones para resolver un choque elástico directamente serían estas dos. Sí, vamos a hacer acá con... Serían estas dos. Esta y esta. Y bueno, ahí puedo usar el método que más me convenga, de acuerdo a los gustos y cómo tenga yo planteadas las ecuaciones, pero obviamente es mucho más fácil usar esas dos que usar la 1 y la 2. Y por otro lado, hay otra ventaja más. ¿Cuál? Que a esto yo le puedo dar una interpretación conceptual que sería la siguiente. Fíjense, B1 menos B2, yo lo puedo interpretar como que, como la velocidad relativa que tiene esta masa respecto de esta. Es decir, si yo tomo como sistema de referencia, ¿se acuerdan lo que vimos de velocidad relativa hace un tiempo atrás? Bueno, si yo tomo como referencia a esta, ¿sí? La velocidad con la que viene la masa 1 respecto a este punto va a ser la diferencia de B1 menos B2. ¿Está bien? B1 menos B2, entonces es la velocidad relativa que tienen las masas antes del choque. Velocidad relativa de la masa 1 respecto a la masa 2 sería lo correcto, pero bueno, digamos, si lo hago al revés, lo único que me va a cambiar va a ser el signo. ¿Y qué pasa con este paréntesis? Es lo mismo, pero después del choque. ¿Está bien? Esta sería la velocidad relativa antes del choque y B'1 menos B'2, la velocidad relativa después del choque. Antes del choque, después del choque. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo yo interpretar de esta ecuación es que en un choque plástico, la velocidad relativa antes del choque es igual a la velocidad relativa después del choque, lo único que es signo contrario, porque, bueno, obviamente antes del choque las masas se están acercando, después del choque las masas se alejan, y eso implica una velocidad relativa de signo contrario, pero más allá del signo, yo podría decir que en valor absoluto, en un choque elástico, la velocidad relativa es igual antes que después del choque. ¿Sí? Y tiene otra ventaja más todavía. No se agota ahí la ventaja de esta ecuación. ¿Cuál es la otra ventaja? Que al no aparecer las masas acá, a mí me permite resolver problemas que de otra manera sería muy difícil. ¿En qué casos? Por ejemplo, los casos en que haya una diferencia de masa muy grande. Por ejemplo, si la masa 1 es mucho más grande que la masa 2, está bien, yo estoy sumando acá dos términos muy distintos. Y ustedes podrían decir, bueno, puedo despreciar uno. Claro, pero si desprecio uno,
el resultado ya no lo voy a obtener. Porque el resultado implica a veces restar números muy diferentes, y obviamente cuando yo resto números de orden de magnitud muy distintos, se cometen errores muy grandes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el número grande yo estoy despreciando cifras significativas, que después esas cifras significativas son las que voy a estar restando. Entonces, obviamente los errores ahí que se cometen son muy grandes, pero como acá no están las masas, esto me permite resolver problemas de manera muy sencilla. Ejemplo. Vamos a ver si hay lugar. Sí, hay lugar, y lo vamos a agrandar un poco para que haya más lugar todavía. Bueno, ejemplo. Ejemplo de eso que acabo de decir, de cuando dos cuerpos de masa muy distintas chocan uno con otro. Un ejemplo. Por ejemplo, tengo un camión. No tengo un camión, pero bueno, lo dibujo. Sí, camión muy grande. Camión muy grande. Acá esto es un camión gigante. 50 toneladas. ¿Está bien? Bien. Este camión tiene una velocidad V1. Esta es la ventanita del camión. ¿Qué hace este camión? Bueno, este camión tiene ahí un paragolpe que cuando este camión va a una velocidad V1, había acá, justo en el instante en el que el camión pasa por ahí, una pelotita muy chiquitita, supongamos una pelotita de ping pong, que estaba rebotando ahí, y justo cuando el camión le choca, la pelotita tenía una velocidad en la altura máxima, tenía una velocidad V2 igual a 0. Bueno, ¿qué va a pasar con esta pelotita de ping-pong cuando el camión choque con esta pelotita? Obviamente esta pelotita va a salir para allá con una velocidad V'2. ¿Está bien? Bueno, a ver, pregunto para que ustedes piensen un poquito y no adivinen, sino que piensen y no adivinen, porque acá no hay que adivinar, esto no es un arte adivinatorio. Artes adivinatorios se estudia, no sé dónde se estudia, pero bueno, supongo que los que hacen adivinación en algún lado aprenderán. Para que piensen, ¿cuál será la velocidad que va a tener la pelotita de ping-pong después que choque con el camión? La misma que el camión. A ver, ¿alguna otra opinión? Bueno, queda comprobado, digamos, a ver, yo hago esta pregunta y las respuestas que obtengo hace, a ver, ¿cuántos años que doy clase? 33 años. Hace 33 años que siempre me responden más o menos lo mismo. Con lo cual, digamos, yo he elaborado ese discurso previo de que no hay que adivinar. Bueno, no, tampoco. Vamos a usar estas ecuaciones. Fíjense, yo acá estoy suponiendo algo que no lo dije, pero todo el mundo lo supuso igual que yo, que la masa del camión es muchísimo más grande que la masa de la pelotita de ping-pong. De tal manera que empecemos por lo que sabemos realmente. Empecemos por lo que sabemos realmente para terminar por lo que no sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que si la masa del camión es muchísimo más grande que la masa de la pelotita de ping-pong, cuando el camión choque con la pelotita de ping-pong, la velocidad del camión se va a modificar, se va a frenar el camión por chocar con la pelotita de ping-pong. Respuesta estricta, sí, se va a modificar. ¿En cuánto se va a modificar?
y bueno, no sé, muy, muy poquito, ¿sí? O sea, y ¿es significativa esa disminución de la velocidad del camión cuando choca con la pelota de ping-pong? No, en absoluto. O sea, podemos escribir tranquilamente que la velocidad del camión después del choque, ¿a qué va a ser igual? A la misma que tenía antes del choque, ¿sí? Es decir, el camión no se va a frenar mucho por chocar con una pelotita de ping-pong. Digamos que se va a frenar muy, 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 pero muy poquito. Entonces, esa es una aproximación más que buena, ¿sí? Digamos, yo diría casi que ni tendríamos que poner el signo aproximado ahí. Pero bueno, digamos que el camión sigue después del choque con la misma velocidad que tenía. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la ecuación acá, ¿no? Fíjese, acá no necesitamos las masas, tenemos la ecuación. Si la B2 es 0, no, la B2 es 0, sí. La B1 es la velocidad del camión, la B2 es 0. Chao, no la pongo. La B'1 es directamente la B1. Distribuyo ahí el signo menos. La B'2 es la que tengo que calcular. B'2. ¿A qué será igual la B'2? Si yo paso esta sumando acá. A 2B1. Era muy fácil, pero bueno, había que hacer esas cuentas. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en el parcial. No adivinar, sino hacer las cuentas. Agarrar un papel, escribir las cosas, escribir las ecuaciones y ver qué es lo que sacan de ahí. ¿Está bien? Porque si ustedes tratan de adivinar, lo más probable es que le pifian. ¿Sí? Esta física no es adivinatoria, sino es plantear ecuaciones y de eso se trata y por eso vemos todas estas cosas. ¿Está bien? Fíjense que no hay nada del otro mundo. Y por otro lado, si usted lo piensa desde lo conceptual, bueno, también se podría haber sacado, pero lo mejor es hacer esto. ¿Cómo sería de lo conceptual? Bueno, a ver, el camión se está acercando a la pelotita que está quieta con una velocidad V1. La velocidad del camión va a seguir siendo V1, pero ahora la pelotita se va a tener que alejar del camión con una velocidad relativa que también va a ser V1, pero el camión se sigue moviendo. Entonces, ¿a qué velocidad se va a tener que mover la pelotita para alejarse con la misma velocidad con la que se acercaba el camión? Al doble de la velocidad del camión. ¿Está bien? Pero bueno, ese razonamiento tampoco es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es plantear las ecuaciones. ¿Quedó claro? Bueno, otro ejemplo igual, pero completamente distinto. O sea, lo mismo, pero totalmente distinto. Sería una pelota que rebota en el suelo. Una pelota, una pelota que rebota en el suelo. ¿Cómo sería una pelota que rebota en el suelo? Bien, supongo que yo la pelota desde una determinada altura cae un instante antes de que toque el suelo. Un instante antes de que toque el suelo, esta pelota tiene una velocidad, vamos a llamarle V1, que sería la velocidad antes del choque. ¿Está bien? ¿Con qué choca la pelota? Con una masa muy grande, que la masa del suelo, que está a su vez en la tierra, todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, el suelo se va a modificar su velocidad por el choque con la pelota, no. Bueno, entonces la velocidad P2 y B'2, que es la del suelo, sigue siendo 0. No me importa con qué masa choca, no me importa la masa, lo único que me importa es saber que, bueno, esa ecuación que vimos recién, B1 menos B2 es igual a menos B'1 menos B'1 menos B'2. Te dirán, ese paréntesis, etcétera. Vamos a corregir. Ahora está. Bueno. Y estas son 0. Todavía no es que se simplifican, sino que son 0 y 0, etcétera. Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad después del choque?
la velocidad después del choque va a ser igual y de sentido contrario a la velocidad antes del choque. Es decir, la pelota va a salir para arriba con una velocidad v'1, que en módulo va a ser igual a la velocidad que tenía antes del choque. Eso siempre y cuando el choque sea elástico. ¿Por qué? Porque esta ecuación es válida para el choque elástico únicamente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el caso más general. Se nos ha ido el tiempo y yo pensé que lo íbamos a aprovechar más, pero bueno, no importa, tenemos todavía el lunes. Vamos al caso más general. ¿Cuál sería el caso más general? Caso general de choque inelástico. Choque inelástico. ¿Cómo sería el choque inelástico? Bueno, o sea, las dos masas chocan. Vamos a hacer las bolitas. Que ya... Las dos bolitas chocan. Y después del choque, ¿qué pasa? Oh, no se deforman. Sí se deforman. Después del choque, antes del choque tiene la velocidad v1, v2. Durante el choque hay fuerzas, pero estas fuerzas no son conservativas. ¿Está bien? Estas fuerzas son fuerzas no conservativas. ¿Qué quiere decir? Que no se va a conservar, va a haber pérdida de energía, pero a diferencia del choque plástico, después del choque, acá yo voy a tener velocidades distintas, o sea, la velocidad v'2 y la velocidad v2 van a ser distintas, es decir, la masa van a rebotar, sí, van a rebotar, pero la energía cinética no se va a conservar. Entonces yo no voy a poder plantear la conservación de la cantidad de movimiento, sí, como en cualquier choque, yo puedo plantear que M1, B1 más M2, B2 es igual a M1, B'1 más M2, B'2. ¿Y voy a poder plantear la conservación de la energía? No, porque no es conservativo. Y entonces, ¿cómo es que puedo resolver esto si tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación? Bueno, debo saber algo más, ya que con esos solos datos no me sirve esta sola. Y bueno, ¿qué es lo que tendría que saber acá? Bueno, hay una definición que vamos a dar ahora que se supone que yo debería conocer. ¿Cuál es esa definición? Se llama coeficiente de restitución. ¿Y cómo se define el coeficiente de restitución para un choque cualquiera? Para un choque cualquiera, el coeficiente de restitución se define como las velocidades relativas después del choque dividido las velocidades relativas antes del choque con sentido contrario, es decir, acá sería V1 menos V2. ¿Está bien? Bueno, eso sería la definición del coeficiente de restitución. Ahora bien, esto no significa que el coeficiente de restitución depende de la velocidad con la que llega esto. Se supone que el coeficiente de restitución es característica de las masas que chocan y no de las velocidades que tiene esa masa que chocan. Es decir, a ver,
Supongamos que yo tengo una pelota que rebota en el suelo. Cuando la pelota sale para arriba, si el choque es un choque inelástico, es decir, no es un choque perfectamente elástico, cuando la pelota sale para arriba ya no va a salir con la misma velocidad con la que llegó, sino que la velocidad va a ser un poco más chica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque algo de energía se perdió en el choque. Entonces, en este caso B2 es 0. Entonces, ¿qué significa? Que B1, que va en sentido contrario, bueno, va a ser más chica que B2. Entonces, acá supongamos que me da un coeficiente de restitución de 0,5, por decir cualquier cosa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la velocidad con la que va a salir para arriba va a ser la mitad de la velocidad con la que llegó. ¿Está bien? En este caso particular de la pelota. Bien. Pero ese coeficiente no depende de la velocidad con la que llegó. Ese coeficiente va a ser lo mismo si yo lo suelto de acá o suelto la pelota de acá y cuando llega acá llega con una velocidad más grande, pero si la velocidad es más grande acá, la velocidad con la que sale para arriba también va a ser más grande que esta, es decir, va a ser la mitad de esta, sí, va a ser la mitad de esta, pero no depende de ese valor, ¿está claro? Sino depende únicamente de cómo es la pelota que rebota en el suelo y de cómo es el suelo también, porque si la pelota rebota en un suelo que no es muy rígido, que no es muy duro, digamos así, no va a rebotar mucho, ¿sí? Entonces, el coeficiente de restitución depende de esas características y no de las velocidades. Características de rigidez. Uh, uh, uh. Ay, Dios. Bueno, me quedé corto con el cuadrito. Vamos a agrandar el cuadrito. Característica de rigidez, en general es eso, ¿sí? De rigidez de los cuerpos. De los cuerpos que chocan, ¿sí? Y no de las velocidades. Entonces, si yo tengo este dato, yo sé que esta pelota es una pelota de 0,5, 0,5 que es 0,5 coeficiente de restitución, bueno, no me importa si yo la suelto de acá o de acá. Cuando rebota siempre va a salir con la mitad de la velocidad. Bueno, entonces, ¿qué tengo para resolver entonces mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, tengo estas dos, está bien, esto es un dato, entonces, siguiendo es un dato, yo con esto y con el coeficiente de restitución, que lo puedo escribir si quieren de esta manera, B1 menos B2 será igual a menos E factor de B'1 menos B'2. Es decir, se parece mucho a la del choque elástico, sí. La única diferencia es que en el choque elástico esta E vale 1. ¿Está bien? En un choque plástico, E vale 0, etcétera, etcétera. Entonces, para, para choque plástico, el E será igual a 0, mientras que para choque elástico, E, E, E vale 1. Bueno, ¿se entendió? Bueno, tenemos todavía 20 minutos de clase y vamos a ver en esos 20 minutos de clase el último temita de choque, que sería choque en dos dimensiones. O choque en un plano, o choque en dos direcciones, como quieran ustedes llamarlo. ¿Alguna pregunta de esto?
¿Se entendió esto de coeficiente de restitución? Bien. Vamos al choque en 2 dimensiones. Bien, ¿cómo sería esto? Ufa. Bueno, vamos a ver si este lápiz me responde o no me responde. Supongamos que tengo acá una masa M1 y una masa M1 y por acá una masa M2. Esta masa M1 se mueve en esta dirección, vamos a llamarle esta dirección B1, y la masa M2 se mueve en esa dirección, que le vamos a llamar B2. Bueno, si las cosas están dadas para que suceda, estas dos masas puede que choquen en algún punto por acá. ¿Sí? Vamos a ver. En algún punto por acá, ¿a dónde? Ahí. Digo, puede que choquen porque pueden que no choquen, ya que como se mueven en direcciones distintas, podría pasar una primero y después al rato pasar la otra y ni se enteraron que tenían que chocar. ¿Está bien? Obviamente tienen que darse ciertas condiciones en el tiempo ahí para que las dos lleguen al mismo tiempo a ese punto. Bueno, entonces, supongamos que esas dos masas chocan ahí. Entonces, ¿qué va a pasar después del choque? Después del choque, estas masas van a tener, no hago todo el dibujo, una velocidad V1 y la otra una velocidad V2'. V'1, V'2. ¿Está bien? Esas van a ser las velocidades de las masas después del choque. ¿Cómo hago para plantear un choque en dos direcciones distintas? Y bueno, lo que podría hacer es, ya que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, proyectar esto en dos direcciones. Es decir, proyectar en X, por ejemplo, B2X, B2Y. Vamos a hacerlo mejor. B2Y, B1X, B1Y, etcétera, etcétera, y lo mismo acá para las velocidades después del choque. B'1X, B'1Y, B'2Y, B'2X, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Planteamos la conservación de la cantidad de movimiento, pero ahora en coordenadas X e Y. Entonces me va a quedar M1, B1X, más M2, B2X, igual a ¿qué cosa? A M1, B'1X, más M2, B'2X. ¿Y qué más? Lo mismo, pero con Y. Bueno, entonces ahí tenemos planteada la conservación de la cantidad de movimiento en coordenadas.
como tenemos dos coordenadas, tenemos dos ecuaciones, pero el problema es que ahora tenemos ¿cuántas incógnitas? Tenemos 4. Tenemos 4 incógnitas si lo que queremos saber es la velocidad que van a tener esto después del choque. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, obviamente deberíamos poder plantear algunas ecuaciones. El caso más fácil, como seguramente estarán adivinando, el caso más fácil es el caso del choque plástico. En el caso del choque plástico, ¿qué pasa en el choque plástico? Lo vamos a hacer acá, sí. En el caso del choque plástico, o totalmente inelástico, ¿qué tenemos? Las dos masas van a chocar, se van a deformar, y después del choque, bueno, obviamente la velocidad de ambas masas va a ser la misma, B'1 y B'2 van a ser iguales y van a ser iguales a una velocidad B'. Entonces, en coordenadas pasa lo mismo, es decir, B1X y B'2X van a ser iguales, B1Y y B'2Y van a ser iguales, entonces directamente de ahí yo puedo sacar, bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, para el choque plástico, ¿qué tengo? Entonces, M1, B1X más M2, B2X sería igual a M1 más más M2 por B'X, que es la misma para las dos masas. Y lo mismo para I. Bueno, y obviamente de acá directamente, de la primera despejo la velocidad en X y de la segunda despejo la velocidad en Y y se acaba. ¿Está bien? Y no hay mucho más que hacer. Y un choque en dos plásticos, en dos direcciones, es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa si el choque es elástico? Bueno, podemos plantear alguna otra ecuación. Sí, podemos plantear la conservación de la energía cinética, pero la ecuación de la energía cinética es una ecuación escalar. ¿Eso qué significa? Que yo no la puedo expresar en coordenadas. O sea, sí, la puedo expresar en coordenadas, pero es una sola ecuación. No puedo tener dos ecuaciones distintas porque es una escalar. Entonces me quedarían solamente tres ecuaciones para resolver 4 incógnitas, lo cual no se puede, como todo el mundo sabe. Hace falta 4 ecuaciones o hace falta saber algo más. Es decir, con esos datos que tenemos, o sea, sabiendo las velocidades antes del choque, con sus direcciones respectivas, y sabiendo que es un choque elástico, yo no puedo resolver esto, ¿sí? Es decir, yo no puedo resolver cómo van a salir las masas después del choque, porque me están faltando datos. ¿Y qué dato me está faltando para el caso de un choque elástico? Bueno, me está faltando el dato de saber cómo van a chocar las masas. Como ya dije, puede ser el caso que estas masas ni siquiera choquen, que una pase y después pase la otra y ni siquiera se toquen, ni siquiera se rocen. ¿Está bien? Entonces, hay un dato que yo necesitaría saber, que sería cuál. Bueno, entonces vamos a ver el choque acá. Vamos a ver acá. Entonces vamos a ver acá choque elástico en dos dimensiones, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, como ya dije, no sería lo mismo que cuando estas dos masas choquen, choquen, choquen.
por ejemplo, la masa 2 que viene en esa dirección, no, esto se ha desintegrado. Bueno, ahí creo que va a salir. Supongamos, la masa 2 que iba en esta dirección, la masa 2 que iba en esta dirección y la masa 1 que iba en esta dirección, chocan, pero pasó primero la masa 1 y después que pasó la masa 1, la masa 2, la velocidad, esta es la velocidad antes del choque, ¿sí? La velocidad antes del choque. Chocan así. Bueno, obviamente, si chocan así, el resultado va a ser 1. Si las dos masas, en lugar de chocar así, chocan así, por ejemplo. Ahora vamos a hacer el planteo al revés, si este lápiz me lo permite. ¿Cómo sería? Acá viene la masa 2 y la masa 1 ya pasó un rato antes, pero igual lo va a chocar. ¿Está bien? Obviamente, las dos masas van en la misma dirección antes del choque. Pero ¿qué pasa? Durante el choque, el encuentro es totalmente distinto acá que acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta pasó primero acá y esta pasó primero acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo para poder resolver esto? Obviamente necesito saber algo que tiene que ser un dato, porque si no, ¿de dónde lo voy a sacar? De ningún lado, salvo que tenga las condiciones iniciales y pueda calcularlo por algún otro lado, que es la dirección en la que van a ir las fuerzas. ¿Sí? En este caso, fíjense, las fuerzas del choque, esta sería la F21 y esta sería la F12. Y en este otro caso de acá, la fuerza del choque, ¿cómo iría? Así. Ahí vamos a ponerla. ¿Está bien? O sea, si estas masas chocan, esta sería la F12. Fíjese, la F12 va para acá, en este caso, y la F12 va para acá. O sea, son choques completamente distintos uno de otro, a pesar de que los dos salieron con la misma velocidad inicial antes del choque, en los dos casos chocaron en forma elástica, pero el choque es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la dirección en la que va la fuerza del choque es distinta. Bueno, entonces, ¿cómo puedo resolver esto sabiendo esa dirección? Bueno, la forma fácil de resolver esto sabiendo esa dirección es proyectando las fuerzas, ya no en una componente X, Y, como lo habíamos hecho antes, sino que lo que vamos a hacer es proyectar estas fuerzas en una componente normal y en una componente tangencial. ¿Comprenden las velocidades? Ahora yo las proyecto así. Bueno, acá esto me quedó medio mal. Ufa. ¿Por qué llamo a esta componente normal y a esta tangencial? Bueno, porque esta fuerza, si bien es una fuerza impulsiva y es una fuerza de choque, es como si, digamos, en forma muy violenta, pero no importa, estas dos masas tienen una fuerza de apoyo simple, es decir, se apoyan mutuamente y la fuerza que aparece acá es una fuerza normal a esta de apoyo. Entonces, esta dirección sería la dirección entonces tangente. ¿Está bien? Entonces, si yo proyecto la velocidad en la dirección tangente en un choque elástico, como no hay componente tangente,
de la fuerza de choque, ¿qué pasa? No hay impulso en esta dirección. El único impulso que voy a tener va a ser el impulso en la dirección normal. En la dirección tangencial no hay impulso. Entonces, al no haber impulso, en el caso de viendo una sola partícula, ¿sí? Entonces, esta partícula no va a tener impulso en esta dirección y esta otra partícula no va a tener impulso en esa dirección. Por lo tanto, si no hay impulso, no hay variación de la cantidad de movimiento para una sola partícula, ya no para el sistema, sino esta partícula no va a variar su cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad 1 tangencial va a ser igual a la velocidad B'1 tangencial. La velocidad en su componente tangencial no va a cambiar ni para la masa 1 ni para la masa 2. Y la única que va a cambiar va a ser la componente normal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la única dirección en la que va a haber aceleraciones o la que va a haber impulso y va a haber variación de la cantidad de movimiento. Entonces ahí sí voy a poder escribir qué cosa. Si esto es un choque elástico, voy a escribir lo siguiente. Entonces, M1, B1 normal más M2, B2 normal es igual a M1, B'1 normal más M2, B'2 normal. Estas van a cambiar. Esta no va a ser igual a esta y esta no va a ser igual a esta. Entonces tengo solamente dos incógnitas. ¿Y qué otra cosa podría plantear? Bueno, podría plantear la conservación de la energía cinética o mejor aún, la conservación de la velocidad relativa en la dirección normal. Entonces, B1 normal menos B2 normal sería igual a menos B'1 normal menos B'2 normal. Y esto sería como un choque elástico en una sola dirección, donde en la otra dirección, ¿qué pasó? Nada. Simplemente la componente de la velocidad se mantiene. Pero obviamente para poder plantear yo esto, tengo que conocer esa dirección. Si yo no conozco esa dirección, obviamente no puedo resolver el problema. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto y con esto ya terminamos la clase de hoy. ¿Cuál sería el ejemplo muy sencillo? El de una pelota rebotante. ¿Por qué? Y bueno, porque la dirección tangencial y normal acá está dada por una de las masas que chocan, que es la del piso. Entonces supongamos que tengo una pelota que viene en esa dirección. ¿Está bien? Ufa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pelota choca acá, la velocidad que va a tener antes del choque, no me gusta. La velocidad que va a tener antes del choque es esta. ¿Está bien? En esa dirección está, está el choque. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la componente tangencial acá? Esta. Esta es la componente tangencial de la velocidad. B1 tangencial. No, esto no lleva velocidad. Y esta de acá sería la componente normal. Bueno, B1 normal. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que es la que va a cambiar? Bueno, la que va en la dirección normal, donde está la fuerza. La fuerza cuando la pelota rebota en el suelo es vertical. Por lo tanto, la única componente de la velocidad que va a cambiar va a ser la componente vertical. Es decir, después del choque, ¿qué voy a tener? Esta va a ser igual. ¿Está bien? Esta de acá no me cambio. O sea, la B'1 tangente va a ser igual que la B1 tangente antes del choque. ¿Y cuál me va a cambiar? Esta que ahora va a ir para arriba. Entonces, esta va a ser la B'1 normal. Y entonces, ¿cómo va a salir la pelota después del choque? Bueno, va a salir para allá. ¿Se entendió? Entonces, esa es la B' después del choque. Bueno, entonces ahí tenemos un choque elástico en dos direcciones y cómo se resuelve. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta?
Bueno, nos vemos el lunes. Bueno, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos el lunes.